El Perú se encuentra dentro de la zona del cinturón de fuego del Pacífico, donde las placas que están debajo del mar colisionan con las placas continentales, ocasionando fuertes movimientos telúricos. De hecho, la placa de Nazca frente a nuestras costas se mueve entre 8 y 10 centímetros por año. Por eso debemos estar conscientes de que un gran terremoto puede suceder en cualquier momento. Terremotos como el de Yungay en 1970 o el de Lima en 1974, sin olvidar aquel que destruyó Pisco en el 2007. A continuación, un recuento de imágenes impresionantes que nos recuerdan que lo peor aún está por suceder. Sentimos un pequeño movimiento de la tierra, pero después empezó a zapatear la tierra hacia arriba, entonces tuvimos que salir a arrodillarnos afuera cuando vimos que las casas se tambaleaban. El 31 de mayo de 1970 nos demostró que para la naturaleza, bueno, nada es seguro. Cuando que estaba calmando el temblor, el terremoto, cuando ya acabó de derrumbar las casas, corrí que no vaya a ser incendio diciendo. Encontré toda mi cocina tapada con adobes, con todo. Era un domingo de fútbol, pero no un domingo cualquiera. ¡Vamos, muchachos! El Perú estaba paralizado frente a las pantallas en blanco y negro que transmitían la inauguración del legendario Mundial de México 70, en el que nuestra selección participaba. En Yungay, las familias disfrutaban de la paz y la alegría de un día sin trabajo. Eran exactamente las 3 de la tarde, con 23 minutos. Y he visto que donde estuvo la ciudad de Yungay está completamente lodo. Cuando salí, que eran aproximadamente las 6 de la tarde, estaba todo oscuro, todo era humo, o sea, todo era oscurísimo, no se veía absolutamente nada, no había casi nada que hubiera quedado de pie. Y ya lo sentí que venía como tamaño del cielo, todo negro, luto, pero como sonaba. Entonces dije, volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela, arenilla con aire, un aire pero atroz. Era el 31 de mayo de 1970, una fecha que los peruanos jamás podremos recordar sin que un hálito de terror recorra nuestros cuerpos. En solo 45 segundos el mapa del departamento de Ancash cambiaría para siempre. La ciudad de Yungay fue sepultada por un alud que arrasó con la vida de 20.000 personas. La desaparición de mi familia, muchos de mis parientes, amigos y, bueno, el terrible dolor que sentimos en ese momento. Yungay Hermosura había desaparecido para siempre y sobre los escombros solo quedaba espacio para la muerte y la desolación. 7.5 grados en la escala de Richter fueron suficientes para acabar con la vida de casi 100.000 personas y colocarnos en las estadísticas mundiales de desastres devastadores. Bueno, mire, en realidad el terremoto del 70, como así se le conoce, es un terremoto de magnitud moderada, es magnitud del orden de 7.5, es decir, menor al terremoto que ocurrió en Pisco en el 2007. La cosa anecdótica es de que este terremoto produjo el sacudimiento de la cordillera y ese sacudimiento produjo que un bloque de hielo de la cordillera del Huascarán, pues en este caso el Nevado Huascarán, cayera muy violentamente y generara un huaico o una alud, como se sabe decir, ¿no?
y esta luz fue la que sepultó Yungay, sepultó Ranraírca. Los pocos que lograron sobrevivir en Yungay fueron aquellos que escaparon de la pasión del fútbol y decidieron ir al circo que se encontraba en la parte más alta de la ciudad. También se salvaron, paradójicamente, los que visitaban el cementerio. La Tierra no nos deja olvidar que vivimos sobre el temible cinturón de fuego del Pacífico, expuestos a constantes movimientos sísmicos. En 1974, Lima tembló con furia. En 1990, el desastre se trasladó hacia el norte del país. En el 96, la furia de la naturaleza avanzó hacia el sur. Y en el 2001, fue Arequipa la que soportó movimientos sísmicos seguidos de fuertes oleajes. Hace 54 años hubo un terremoto, yo lo he dos terremotos ya. Y yo creo que este ha sido un terremoto terrible, terriblemente terrible. ¿Dónde están durmiendo ahora? Aquí están durmiendo, aquí. La casa. Acá están interceptables las casas. Ahí se movió el mar, se movió, digo, mamá, algo se mueve. Salió a correr todo y mi manito ahí. Y que la lluvia me dejaba mi manito con el palo. Un tronco grande se le cayó encima de la cabeza. Hay que ser fuerte, pues. Y estar con nuestros hijos, es lo más importante. Ya, yo me encomendé solamente, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Pero definitivamente fue el terremoto del 2007 en Pisco el que sacudió conciencias y finalmente nos enfrentó a nuestra verdad. El Perú es un país sísmico y los terremotos no son una posibilidad, son una cruda realidad. Si nosotros logramos entender de que vivimos en un país caracterizado por su gran actividad sísmica, lo califica como un país de potencial sísmico, ¿no? Si consideramos esto, es evidente que tenemos que pensar también de que lo más extraño sería de que no ocurra un sismo. O sea, si todos los días ocurre un sismo, lo más extraño es que no ocurra. Y cuando no ocurra, el problema ya es bastante crítico, porque significa de que algo anómalo está pasando en la naturaleza. El último gran terremoto que azotó Lima en 1974 dejó un saldo devastador para la ciudad. Han pasado 36 años y los sismos nos siguen rondando. No es cuestión de pánico colectivo, sino simplemente de trabajo estadístico. Donde ocurrió un terremoto, tiene que ocurrir otro. Y cuanto más tiempo pasa desde el último gran terremoto que afectó a esa zona, es evidente que estamos más cerca del siguiente. Y si el tiempo se sigue incrementando, se está acumulando más energía y ese terremoto puede ser mucho más grande que el anterior. A pesar de los avances en el estudio de los movimientos telúricos, la información más importante aún no está a nuestro alcance. No se puede predecir en qué momento ocurrirá el próximo terremoto, por lo que solo nos queda estar preparados. Después del terremoto del 74, investigadores internacionales simplemente dijeron, ¿no? Si el terremoto del 74 hubiese tenido un grado más, Lima hubiese estado destruida más del 50%. Entonces, en este caso, si hablamos 2 grados más, que es el terremoto equivalente al terremoto de Chile, la cosa es bastante complicada, ¿no? Tenemos muchísimos distritos con viviendas antiguas, entonces la situación es bastante grave en este caso, ¿no? El incumplimiento de las normas técnicas, la falta de mantenimiento en las viviendas y el desarrollo de estructuras poco resistentes al movimiento son problemas a solucionar. Pero piénselo 2 veces si cree en la teoría de que las casas antiguas que han soportado terremotos pasados serán capaces de soportar el que vendrá. Entonces, desde el terremoto del 74, las viviendas que quedaron bien ya han pasado más de 30 años, ¿no? Evidentemente esas viviendas están mucho más antiguas que antes y van a ser más vulnerables ante un terremoto. La prevención puede y debe ir más allá. Si está a punto de cumplir el sueño del departamento propio, ponga en su lista de prioridades un
cuanto al precio y la ubicación, la evaluación de las estructuras y pida que el arquitecto le indique cuáles son sus zonas seguras. Pero cuando la tierra efectivamente tiemble, debemos pasar en segundos de la prevención a la acción. Recomendaciones abundan, pero es difícil discernir cuáles son las más acertadas. Eso de las puertas, por ejemplo, se sabe que antiguamente las puertas eran construidas sobre un arco de concreto. Hoy en día no. Se sabe también que antiguamente las mesas en las casas eran de material de madera bastante resistentes. Hoy en día en las casas encontramos mesas de vidrio. En los colegios los pupitres o las carpetas también eran de madera bastante sólida. Hoy en día son simplemente de triple o madera de esta liviana, ¿no? Entonces las condiciones han cambiado. Pero si yo asumo la responsabilidad de que vivo en un país sísmico y que en cualquier momento puede ocurrir un sismo, entonces yo mismo tengo que hacer mis simulacros. Quedarse quieto o emprender la huida. ¿Debe usted correr rumbo a las calles bajando por las escaleras? Yo pienso que eran recomendables años atrás cuando las escaleras estaban adheridas a la estructura. Hoy en día, según las normas de construcción sísmica, las escaleras tienen que quedar libres de las estructuras para que las estructuras no sean afectadas, ¿no? Pero a la vez, en este caso, la escalera se convierte pues, en un elemento de peligro adicional. Entonces, si la persona vive en su segundo piso hacia arriba, ¿no? Lo más sensato es identificar las zonas seguras dentro de su departamento y permanecer ahí. Si es verdad que la experiencia nos hace más sabios, entonces los peruanos debemos estar preparados para lo que puede ocurrir. Pero frente a la furia de la naturaleza, nunca la prevención es suficiente. Al final yo creo que podríamos quedarnos con un mensaje bastante claro. Voy a tomar una especie de título para esto. Evaluar realmente la vulnerabilidad de Lima no va a ser posible si es que no ocurre un sismo. Ojalá nunca más tengamos que ver el dolor en los rostros de tantos peruanos. Ojalá la incertidumbre de aquellos que quedaron enterrados para siempre en Yungay deje de atormentarnos como una letanía. Según los expertos, el 70% de las viviendas en nuestro país están construidas de manera informal, ubicadas en las vulnerables laderas de los cerros y los distritos de La Molina, Villa El Salvador o la zona de Villa en Chorrillos, por ejemplo, serían algunas de las áreas más afectadas por la naturaleza de sus suelos. Si conocemos las devastadoras consecuencias, entonces sabremos cómo prevenir cuando llegue el momento. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué tan preparadas están las personas que viven en las playas del sur para afrontar un tsunami? La respuesta en un informe que vendrá después de la pausa. Volvemos. Lurín es uno de los distritos al sur de Lima considerado el más vulnerable ante un sismo y posterior tsunami. Aquí se hacen simulacros, pero lamentablemente no son siempre exitosos por estas razones. Vemos a la gente que sale conversando, muchas de ellas hablando por teléfono. Playa San Pedro en Lurín. Imaginemos que en estos momentos hay una alerta de tsunami. Ok, listo. ¿Cuánto ha sido? 16 minutos, un poco más de 16 minutos. Hemos llegado aquí hasta la zona más segura, Cerro